Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí. De hecho, es algo que tenía en mente desde hace un montón de tiempo. Y, y bueno, a ver si todos conseguimos aprender un poquito de ti hoy y de cómo alimentar a nuestros peludos de forma adecuada. Primero, me gustaría que te presentes para todos los que no te conozcan. Vale, genial. Bueno, primero agradecida por la invitación. Para mí realmente fue un honor recibir la invitación de tu parte a empezar a hablar de esto a todo lo que es tu comunidad. Bueno, mi nombre es Verónica Narváez, yo soy médico veterinario y tengo una especialización en lo que es alimentación natural cruda para perros y gatos, ¿ok? Lo que serían nuestros carnívoros domésticos. Soy venezolana, hace ya 4 años que estoy viviendo en Argentina. Y bueno, rapidito, eso es lo que, una breve biografía, el punto de lo que me trajo a mí, que es una pregunta muy recurrente, porque adelantándome posiblemente a lo que va a ser la conversación, que siempre una de las mayores dudas es que los veterinarios tenemos usualmente la tendencia a ir en contra de lo que es la comida cruda, siempre recetar algún pienso o algún balanceado y negarnos al hecho de la comida casera o ese extra que podemos aportar en la alimentación. Yo hice eso mismo durante los primeros 7 años de mi ejercicio profesional. Yo seguí también esos mismos lineamientos y ese mismo discurso, pero lo que me llevó a empezar a cambiar la mentalidad y hacerme preguntas de que algo estaba pasando es precisamente ver la repetición en las patologías en los pacientes. Los cuadros de alergias, que son las cosas más comunes, las alergias del perro que se rasca y no tiene pulgas, no tiene garrapatas, pero esa dermatitis atópica continua. Cada vez estaba viendo más problemas hepáticos, más problemas renales en los gatos, y eso fue lo que me hizo comenzar a cuestionarme mi ejercicio de la medicina, porque me empecé a cansar de la medicación, de la inyección, de tómate esta pastilla o cada cierto tiempo vuelve al veterinario para la inyección de esteroides, porque somos fanáticos de los corticoides. Y ahí fue como atando los puntos. El punto clave de todo, o el punto en común, era la comida. Todos estaban a base de alimentos balanceados o piensos. Y empezó el cuestionamiento y empecé a buscar un poco de respuestas, a encontrarse también, nos encontramos los colegas con algunas paredes, porque obviamente estamos yendo en contra de una industria inmensa. Eh, los veterinarios no estamos formados en nutrición de perros y gatos. Y eso es importante que las personas lo sepan y por eso es que generalmente reciben la negativa del veterinario clínico de no, solo el pienso. Y es por desconocimiento. Okay. Básicamente es eso. No estamos formados de ninguna manera en nutrición de perros y gatos y la salida más sencilla es lo que siempre nos han enseñado, el balanceado. A veces nos casamos con unas marcas, pero siempre el balanceado. Me gustaría aprovechar tu introducción al tema y enlazarlo directamente con la alimentación de los seres humanos, que es, para los que no me conozcan desde tu comunidad, yo me dedico exactamente a lo que tú haces con los animales, a tratar de hacerlo con las personas. Realmente soy entrenador personal, pero mi vocación y lo que trato de divulgar aquí es cómo mejorar nuestra salud a través de una alimentación evolutiva y natural coherente al ser humano, que es básicamente lo que tú estás haciendo con los animales. Y es asombrosa la relación de que el ser humano empezó a transformar alimentos y empezó la enfermedad. Y cuando empezamos a dar alimentos transformados a nuestras mascotas, es cuando empiezan a tener las mismas enfermedades que nosotros. Cuando en el reino animal no existen prácticamente enfermedades renales, o hepáticas, o cáncer, o incluso en el labrador se ha detectado el gen de la obesidad. Es asombroso y quería aprovechar la introducción para que entre todos vayamos atando cabos y viendo cómo es la alimentación que está estropeando nuestra salud. Entonces, para ir directamente ya al grano, porque imagino que muchísima gente sea gran desconocedora, a menos de mi comunidad, de la que ya se está metiendo, de qué es la alimentación BARF, es decir, qué son esas siglas, qué es BARF, qué nos puedes contar. Ok, fíjate, el modelo de alimentación BARF, y vamos a partir desde ahí, es un modelo de alimentación natural, ¿ok? Lo que pasa es que ha sido el más conocido y es a lo que todo el mundo engloba la comida cruda. Pero hay varios estilos, el BARF es uno de ellos, existe lo que es el modelo ancestral o el modelo presa, pero lo que tienen todos en común es que se basan en tratar de replicar lo que sería lo que comerían nuestros perros o nuestros gatos si mantuviesen la libertad de cazar.
¿ok? Veámoslos como los ancestros de ellos. El ancestro del perro vendría a ser el lobo, de los gatos salvajes. Y si hacemos el ejercicio de ver qué comen esos animales, son básicamente presas frescas, bien sea aves en el caso de los gatos o algún otro mamífero en el caso de los lobos, pero se comen todo, ¿ok? Es la base de su dieta es la proteína animal, huesos, lo que llamamos huesos carnosos, y todo lo que son los órganos. Entonces, el fundamento de todos estos modelos de alimentación es tratar de imitar eso en el plato de comida. Entonces, nos basamos en unas proporciones más o menos estandarizadas, donde ofrecemos proteína o carne muscular, órganos y huesos carnosos. Hay algunos complementos extras que se van añadiendo, pero el pilar de la alimentación es eso y todo va crudo, ¿ok? Una cosa que también siempre hago salvedad con esto, porque a veces las personas empiezan a escuchar todo este discurso, les empieza a tener sentido, porque tiene toda la lógica del mundo, pero hay que tener cuidado en la manera en que lo vamos a comenzar a implementar en nuestros peludos, porque si de repente llegamos y bueno, me hace todo el sentido del mundo, ahora le voy a sacar el pienso y le voy a empezar a dar carne cruda. Si hacemos ese cambio tan drástico, probablemente lo que vamos a generar es un malestar digestivo, un malestar físico en el animal, porque al llevar una alimentación durante X cantidad de tiempo, y mientras más tiempo la lleve, peor van a ser los estragos, se ha alterado todo lo que es el proceso digestivo, desde el pH estomacal hasta la microbiota intestinal, y si de repente en toda esa alteración digestiva lanzamos un trozo de carne cruda o un hueso crudo, el animal va a estar completamente incapacitado a digamos que a digerir eso y va a tener bien sea vómitos o diarrea o va a terminar de urgencia en una veterinaria. Y vamos a entonces agarrarle miedo a la alimentación y las cosas que hay unos pasos a seguir. Es como que si de repente nosotros cambiáramos de un día para el otro la alimentación, nos va a dar lo que pudiéramos llamar una crisis curativa, pero que si no la manejamos de manera adecuada podemos terminar en una sala de urgencia. Entonces hay pasos, ¿ok? Aquí entramos en lo que yo quería llamar conceptos básicos para los que no tenemos ni idea de esta alimentación. A ver, yo me incluyo, pero sí que es verdad que yo he hecho mi trabajo de investigación y uno de los puntos es cómo iniciar a nuestros animales en la dieta. ¿Vale? Porque no podemos quitar el pienso y dar una alimentación completamente diferente. Y eso quería desde el principio que quedase claro, que nadie se le ocurra pienso fuera y toma carne cruda, porque una cosa es que se la coma, que también podría no comérsela, que o sea, es que le vaya a sentar bien. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esa introducción y algunos pasos básicos para el que quiera hacerlo. Bueno, fíjate, lo ideal sería, mientras más temprano podamos iniciar al animal en la alimentación natural, mejor. Y ahí se responde la primera pregunta de ¿en qué momento puedo comenzarlo? Lo ideal es desde el destete. Si tenemos un cachorro, desde el momento en que es destetado por la madre, en ese momento comenzar a incluir lo que es la alimentación cruda, porque sería lo que ocurriría si estuviese en su estado natural, ¿ok? Enseguida la mamá, al empezar a rechazar al cachorro, porque ya es la edad que más o menos es al mes y 10 días, empieza ella misma a regurgitarle parte de la comida y empieza el cachorro con ese modelo de alimentación. Ese es el momento ideal. No es lo que generalmente ocurre. Generalmente tenemos ya un cachorro que ha sido destetado y pasado al pienso, o ya tenemos a un peludo grande, de más de un año, 5 años, 10 años, que queremos cambiar el modelo de alimentación. Y ahí es donde entra la importancia de lo que conocemos como transición, que es este cambio progresivo que vamos a ir haciendo del alimento anterior a esta nueva alimentación natural. Yo lo manejo o lo sugiero en comenzar con periodos de cocción, ¿okay? Donde vamos a empezar a ofrecer comida natural pero cocida, y esos tiempos de cocción los vamos a ir disminuyendo al pasar de los días. Por decirles, durante 5 días vamos a manejar 15 minutos de la carne cocida, bien sea al vapor o asada, y luego, si de todo ir bien, vamos bajando los tiempos de cocción y vamos incorporando nuevos ingredientes. Lo ideal es irlo haciendo de manera muy lenta, muy progresiva, no bombardear el plato de comida con muchos ingredientes al mismo tiempo, porque va a caer pesado. Recuerden que estamos, de cierta manera, desintoxicando al organismo y reentrenándolo y creando todas lo que son las condiciones para que eventualmente pueda llegar a comer todo crudo. Pero eso es un proceso, ¿ok? Entonces, lo ideal es comenzar con tiempos de cocción,
y poco a poco irlos disminuyendo a medida que los vaya tolerando. Importante, cuando hablamos de cocción solo estamos hablando de proteínas y órganos. La parte de los huesos carnosos nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se dan cocidos. Los huesos sí o sí deben estar crudos. Y ahí viene uno de los mayores mitos en el tema de los peligros de los huesos. Siempre hablamos de nunca le des huesos al animal, sobre todo los veterinarios tenemos mucho miedo del tema de los huesos, particularmente de pollo, que hablamos de las perforaciones intestinales. Déjame que te interrumpa, ¿vale? Un segundito, para hacer la apreciación que tú has hecho de que sois vosotros mismos los veterinarios los que decís no le deis huesos bajo ningún concepto cuando si alguien en este planeta escucha la palabra perro, lo primero que asocia es un hueso y viceversa. Y sin embargo, es un tema tabú, es decir, no, huesos no. Entonces, desmiéntenos, como estabas contando, desmiéntenos o acláranos de dónde viene el peligro, porque sí que es verdad que hay peligro, pero como decías, al dar los cocidos sobre todo, pues no dar los huesos correctos. Sigue contándonos, por favor. También, exactamente. El tema principal es, los huesos son peligrosos solo bajo la condición de que los vemos cocidos. Y la razón es, cuando nosotros exponemos al calor a un hueso, estamos desmineralizándolo por completo. ¿Okay? El hueso, al ser expuesto al calor, está perdiendo absolutamente todos los nutrientes y se está convirtiendo, imagínense, como en una carcasa vacía. ¿Okay? Dependiendo del tipo de hueso, o se va a volver excesivamente duro, como en el caso, por ejemplo, de los huesos de la pata de la vaca, ¿okay? Que cuando cocinamos ese hueso, eso se vuelve durísimo. ¿Okay? Eso no hay poder en la tierra que lo rompa. Y en el caso de los huesos de aves, como el hueso de pollo, se vuelve extremadamente frágil. Pero frágil que si lo partimos con nuestras manos, se ven perfectamente digamos que las púas, los bordes filosos. Decimos que es astilla. Exactamente, y eso es lo que ciertamente genera un riesgo, porque cuando el perro se come eso, que está vacío, que el cuerpo no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada con eso, ciertamente puede bien sea perforar estómago, perforar intestino o simplemente volverse como una arena y generar lo que es una obstrucción o constipación intestinal y terminar de urgencia en un quirófano. Eso no pasa estando el hueso crudo, porque crudo tiene absolutamente todos los nutrientes, ¿ok? Y el organismo del carnívoro está completamente capacitado, hablando ya de un animal transicionado, ¿ok? Y eso es importante, un animal que ya llegó a la habituación de comer todo crudo, ya su sistema digestivo está en capacidad de digerir y absorber todo lo que hay en ese hueso y simplemente excretar sin ningún problema, ir al baño con lo excedente que ya el organismo desecha, ¿ok? Pero la condición sine qua non para el tema de los huesos es que sí o sí deben estar crudos. El hueso del asado, el hueso de la costilla, de lo que me quedó del resto, eso va para la basura. Nunca, jamás le den un hueso cocido a un animal. No importa qué tan grande sea el hueso ni qué tan grande sea el perro. No, si está cocido, no se lo den. Y algún hueso prohibido, algo que digan, no le des, aunque esté crudo, no le des esto, ¿vale? Si algún hueso o algún animal más problemático con los huesos, algo que nos prohibía. No, básicamente el tema ya vendría a ser ajustar el tamaño del hueso a el tamaño del animal y la experticia del animal comiendo huesos, ¿ok? Todo es cuestión de práctica, siempre se debe comenzar con los huesos más fáciles de masticar, sobre todo si el animal está en proceso de entrenamiento. Yo siempre sugiero comenzar, por ejemplo, con los cogotes del pollo, que es el hueso más blando, y una vez que ya el perro o el gato está habituado, que ya sabemos que mastica sin ningún problema el hueso, que no tiene problemas a la hora de la digestión, entonces vamos subiendo como que de nivel de dificultad y pasamos bien sea a las alas, a las carcasas, lo último vendría a ser la pata muslo del pollo. Ya para perros de talla mediana grande podemos manejar las costillas de cordero, las costillas de cerdo, pero realmente más allá de huesos peligrosos per se, es el tema de ajustarlo al tamaño y a la experticia del animal a la hora de manejarlo. Perfecto, porque este tema también es importante de que todos pueden comernos, pero que seamos coherentes. Lo mismo que a un labrador o que a un danés, por ejemplo. Exactamente. Siguiendo con los huesos, ¿no? El gran mito, cuéntanos otros mitos o miedos que surgen, como algunas de las preguntas que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si al darle las vísceras o los huesos crudos, si voy a transmitir parásitos o la que es muy escuchada, se va a volver agresivo por comer carne cruda.
Y este tipo de Sí, cosas que escuchamos, es- tú más que yo, pero que escuchamos bastante sobre esta alimentación. sí, el tema, bueno, por lo menos la parte, vamos a comenzar del de la agresividad, que no es muy común, pero sí se llega a escuchar es ese temor de que es como que si nuestro perro, particularmente lo sienten más con el tema de los perros, que como probó carne cruda, no sé, se va a despertar un deseo de sangre y nos va a atacar y va a morder a cualquiera. Eso no es así, ¿ok? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es algo natural, es como que, no sé, si dijéramos que si nosotros comemos carne vamos a ir a volvernos zombies y a morder a la gente por allí. Nada que ver, ¿ok? El tema de la agresividad que pueda presentar un animal hacia la comida o la protección de recursos ya es algo conductual, eso no depende absolutamente nada de lo que coma, eso es un tema de educación. Eh, los ataques de perros generalmente de agresividad que ocurren, cuéntame cuántos de ellos comen o llevan una alimentación natural, ¿ok? Más bien, al contrario de eso, hay mucha relación entre lo que es una mala alimentación, un intestino inflamado y problemas de conducta, ¿ok? Está directamente relacionado los problemas de conducta con las alteraciones digestivas. Entonces, más bien, el llevar una alimentación natural hace que el animal esté más tranquilo por toda una cantidad de Beneficio. neurotransmisores que se producen de la microbiota y todo lo demás a nivel cerebral. Así que no hay ningún tipo de riesgo que por una alimentación natural el animal se vaya a volver agresivo. E insisto, los problemas conductuales son por educación y ahí se necesita entrenamiento, ¿ok? Ahora, muy común el temor que hay hacia los patógenos que pudieran haber con las carnes crudas, la manipulación de la carne cruda y el hecho de que el animal consuma carnes o huesos crudos u órganos. Uno de los principales temores siempre es el tema de la salmonela, que es la bacteria como más conocida, sobre todo con la carne del pollo. Y ahí es importante hacer el hincapié en, uno, la calidad de los ingredientes que manejamos son ingredientes aptos para consumo humano, ¿okay? Y eso es fundamental. No estamos diciendo que al manejar comida cruda y como es para el perro o es para el gato, vamos a ir a los despojos de la industria cárnica. Es la misma carne, los mismos ingredientes que compraríamos para nosotros, lo que vamos a manejar para nuestros peludos, ¿okay? Entonces ya por ahí, al ser aptos para consumo humano, hay cierta seguridad en el sentido de que lo que son las instituciones de salud pública, y se supone que si algo ya está para hacer que nosotros vayamos al mercado a comprarlo, es porque ha pasado por unos protocolos de sanidad, ¿ok? Número uno. Y número dos, hay unas cadenas del frío y unos tiempos de congelación que debemos respetar antes de dar la comida cruda, ¿ok? Así como la cocción nos garantiza una eliminación de las bacterias y que podamos consumirlas sin ningún riesgo, la congelación no va a matar a las bacterias, pero sí controla su crecimiento y permite que el animal a que vamos a alimentar, que ya tiene unas ciertas condiciones, estamos hablando de animales sanos, ya tienen un pH estomacal que les va a permitir lidiar con las bacterias que puedan quedar en la carne y una microbiota que también es un sistema inmunológico en capacidad de lidiar con cualquier excedente de bacterias que queden allí. ¿Okay? Así que eso, tiempos de congelación y calidad de los ingredientes son fundamentales. En cuanto a lo que es la contaminación cruzada, que es esto de que si yo manejo la carne y después me puedo contaminar yo, medidas de higiene básicas. ¿Okay? Lávense las manos, lávense los utensilios, no mucho más que eso. Pues es que con todo esto me gustaría volver a hacer un inciso en las similitudes con nosotros de que hay que recordar que los perros y los gatos están diseñados para comer esta carne cruda. Es verdad que el ser humano ha evolucionado los 100 millones de años cocinándola y estamos mucho menos preparados. Podríamos, pero no es lo más eficiente. Sin embargo, ellos, como tú has dicho, una vez preparados, si no lo está haciendo yo, por ejemplo, ahora con el cachorrito, lo estoy haciendo desde el destete. La tengo con 2 meses y ya la estoy introduciendo. Entonces no tendrá problema. Una vez esa transición, como te has explicado, el animal está completamente preparado para afrontar estas bacterias que quizá para nosotros sí podría ser un poquito más peligrosas, pero como tú has dicho, y aquí también quiero hacer una puntualización, es que no tienes que irte a ningún sitio especial a por esta carne. De hecho, será más cómodo que conseguir su pienso porque solo tienes que ir a tu carnicero de confianza y pedirle las partes que tú quieras, porque lo bueno de este menú es que lo puedes organizar tú perfectamente y variarlo al gusto. Ya te le quieras dar con salmón, o le quieras dar el pollo, le quieras dar lo que se ajuste a las necesidades o a tu bolsillo también. Entonces es súper sencillo ir a tu carnicero y yo he visto como mi carnicero quitaba la carne del churrasco y me la pasaba por la picadora. Y mi perra estaba comiendo mejor que yo. Entonces es un punto importante de que tú puedes elegir
qué va a comer tu perro y no coger una bolsa, por muy caro que sea el pienso o por muy mucho que te lo recomienden o que lo diga un veterinario o que salga en la tele, realmente no sabes qué lleva. Ponga lo que ponga la bolsa, no sabes la calidad. Sin embargo, comprándola tú puedes estar mucho más seguro de que le estás dando a tu mascota. Así que es importante tener estos puntos claros. Si seguimos con esto de los mitos o los miedos, otra cosa que suele venirnos mucho a la cabeza es lo de las verduras, que me han preguntado hace poquito, si debe o no debe comer, y en el caso de comerlas, por ejemplo, el miedo a la cebolla y al ajo. De hecho, hace poco creo que leí un post tuyo hablando sobre el ajo y la cebolla, creo, o un audio tuyo hablando sobre ello. Ilústranos un poquito sobre las verduras y las que sí o las que no deberían tomar. Bueno, el tema de los vegetales, las frutas y las verduras, en el caso de los perros, y ahí sí debemos hacer una ligera separación entre perros y gatos, los perros se conocen como carnívoros facultativos y eso básicamente lo que significa es que ellos pueden manejar cierta cantidad muy pequeña de vegetales o frutas dentro de su dieta y cuando hablamos de muy pequeña, yo no sugiero más de un 10% en líneas generales, ¿ok? No más de un 10% de frutas y vegetales dentro de la dieta. En el caso de los gatos, son carnívoros estrictos, ¿ok? Ellos no pueden digerir la materia vegetal prácticamente que nada. Hay algunos vegetales que les pueden aportar ciertos beneficios, pero no forman parte de la dieta. El 100% de la alimentación del gato tiene que ser en base animal y ese extra de un 5% de vegetales o frutas es un extra. Estaríamos hablando de un 105%, ¿ok? En el caso del perro nos podemos manejar en un 10%. Aclarando esa parte, prácticamente pueden consumir todos los vegetales y todas las frutas teniendo el cuidado de quitar las semillas, ¿ok? Para no evitarnos, por ejemplo, en el tema del durazno, la semilla del durazno le puede causar una obstrucción, entonces quedarnos solamente con lo que es la carne de la fruta. Con los vegetales, las únicas salvedades vendrían a ser la cebolla es ciertamente tóxica. Hablando en cantidades, también es importante siempre aclarar que lo tóxico lo hace la cantidad. Que se robe un pedacito de una cebolla que estamos picando y se comió un pedacito de la cebolla, no se va a morir por eso. Pero tampoco la cebolla forma parte de la dieta, ¿ok? No es un vegetal que sumaríamos como por decirles el brócoli o las espinacas, que sí las pudiéramos sumar dentro de ese 10%. La cebolla y todo lo que son cebollín y ese tipo de cosas, sí es mejor evitarlas. En la parte de las frutas, lo que son las uvas pasas, evítenlas porque sí son potencialmente dañinas para los riñones y el chocolate. ¿Okay? Esas son las tres cosas que realmente son tóxicas. Todo lo demás hay cosas que pudiéramos dar en menor o mayor cantidad, también depende de cómo veamos si al animal le gusta, si le tolera, pero siempre manteniéndonos en un porcentaje muy pequeño de su dieta. Y ahí es donde viene el problema con los balanceados, ¿okay? Que los balanceados tienen entre un 50 y hay casos de hasta 60% carbohidratos y todo lo demás es remanente de despojos de la industria. Y dentro de esos carbohidratos los principales pues son las harinas, los cereales, las legumbres y es lo que daña realmente el intestino. Entonces siempre priorizar si vamos a sumar vegetales que sean de hoja verde, los frutos preferiblemente los frutos silvestres, muy pequeñas cantidades, son cosas extras. En los gatos, insisto, no es algo que necesiten, ni siquiera el mismo gato casi nunca los acepta, es cuestión de probar y ver qué le gusta. En el caso, por ejemplo, de mi gato, a él le gusta mucho el brócoli, pero tampoco es algo, yo le doy brócoli todos los días y no se lo va a comer. Eso es una vez más que otra. Pero es también tener ese tipo de cuidado. Pero sí, lo que sí es sí, evitar uvas, pasas, chocolate y las cebollas. El ajo, hay un mito muy grande con el tema del ajo, en base a un estudio que se hizo completamente descontrolado, dieron unas cantidades excesivas de ajo a unos perros, estamos hablando que le dieron como una cabeza de ajo a un perro de 20 kilos y ciertamente hubo problemas a nivel de los glóbulos rojos, nosotros no manejaríamos esas cantidades. El ajo tiene grandes propiedades antibióticas, favorece la microbiota, desparasitantes, lo que tenemos es que cuidar la cantidad y tampoco es algo de manera diaria, ¿okay? O sea, es que ni una persona en su sano juicio se come una cabeza de ajo al día. Entonces, como bien has dicho, el veneno lo hace la dosis, no el producto en sí. Bueno, por ahí abajo nos están preguntando si dátiles, castañas, alimentos específicos. Yo creo que una vez excluido lo que no,
El resto es eso, incluirlo en ese 10%, ese 5 o 10%, es decir, quitada uva, pasa, chocolate y cebollas, todas las preguntas que nos estoy haciendo, en función de las necesidades de nuestro perro. Si me preguntas a mí, dátiles a un perro, es decir, yo sabes que los carbohidratos es para hacer ejercicio. Entonces, si tu perro tiene una actividad física brutal o es un perro enorme como un gran danés o un pitbull, pues seguramente, por lo mejor ese dátil le puede venir bien si lo vais a ir a correr, si acabáis de volver a correr, pero como norma general en su alimentación, yo pienso que no sería lo más adecuado. No sé si tú le dirías otra cosa. No, tal cual. Y es también pensar un poco en cuando nosotros vamos a servir algo en un plato de comida, la comida tiene que cumplir un propósito, ¿ok? No es llenar el plato de una cantidad de ingredientes porque lo puede comer, entonces se lo voy a dar. Entonces le voy a dar dátiles, le doy nueces, le doy ajo, le doy una cantidad de cosas pero ¿cuál es el sentido? ¿Para qué quiero yo sumarle dátiles? Por ejemplo, estamos utilizando ese ejemplo. ¿Para qué le voy a dar a mi perro dátiles? En el caso, el ejemplo excelente que tú das, bueno, es un perro altamente deportista, que esa glucosa la va a quemar porque está saliendo a correr o viene de la recuperación. Ah, bueno, y tomar en cuenta también que no va a reponer la glucosa de allí porque no lo necesita. Necesitamos es cuidar la proteína que necesita comer, necesitamos la grasa que necesita para cubrir sus requerimientos nutricionales. ¿Okay? Ese dátil estamos hablando de un 10% apenas. ¿Okay? Entonces, siempre pensar, ¿para qué quiero yo dar esto? ¿Para qué le voy a sumar el ajo? ¿Para qué le quiero sumar yo colágeno a un cachorro? Siempre eso, ¿para qué? Hay cosas que son indispensables y hay otras que son opcionales. La parte de los complementos, siempre debemos primero asegurar la base, que son estos 3 ingredientes que estábamos hablando, proteínas, órganos y huesos. Sobre eso vienen 2 ingredientes muy, muy importantes, que es el huevo, y fuentes de omega 3, idealmente pescados azules. Si por intolerancias, por malestares o porque el perro o el gato no le gusta, tenemos que suplir eso con fuentes de omega 3 externas. Y sobre estos 5 ingredientes armamos todo lo demás. El perro tiene problemas osteoarticulares, bueno, vamos a sumar fuentes de glucosamina externas, vamos a sumar colágeno, vamos a sumar pasta dorada para desinflamar. Pero si yo tengo un cachorro en plena etapa de crecimiento, sin ningún antecedente de problemas médicos, ¿para qué le quiero sumar yo pasta dorada? Okay. No tiene sentido. ¿Porque lo veo en una cuenta de Instagram? No. Seamos con una alimentación. Sí, exactamente. Como tú has dicho, la comida del plato tiene que cumplir un propósito, no es la hora de comer y se le llena el cuenco y el que come. Igual que nuestra comida tiene un propósito, la suya también alimentarlo con un fin. Por ahí también nos están preguntando, por ejemplo, si el cachorro puede comer ajos. En la dieta PAX tenemos que hacer distinciones muy grandes entre los cachorros y los adultos, pues estaríamos hablando de que se compone de lo mismo. Los ingredientes son los mismos, pero los porcentajes en los que se manejan son totalmente diferentes. Hay que tomar en cuenta que el cachorro está en plena etapa de crecimiento. Los perros, a diferencia de las personas, los perros y los gatos, se desarrollan muy rápido. Apenas tenemos un año para cumplir todos los requerimientos nutricionales para garantizar un adulto sano. Y eso implica fuentes de calcio, de fósforo, de microminerales, de aceites esenciales como el omega 3 para el desarrollo del cerebro. Entonces, hay diferencias no en ingredientes, sino en la prioridad de dichos ingredientes. Entonces, mucho cuidado con los cachorros. No es física cuántica, pero sí hay que tener unos lineamientos, unos ajustes de proporciones que hay que hacer cada 3, 4 semanas. Cuidado también con los perros de talla grande o gigante, porque muchas veces creemos que si bien necesitan comer en proporción al tamaño que van creciendo, si abusamos en las cantidades de la comida, van a tener un crecimiento acelerado, pero con poco desarrollo de fuerza de lo que son los huesos y las articulaciones. Entonces tenemos un perro extremadamente grande, pero muy débil. Entonces, hay ciertos cuidados que hay que tener. Yo siempre recomiendo en cachorros o asesorarse con un especialista. O, bueno, mucha lectura, mucha investigación, ir muy, muy conscientes en esa parte para asegurarnos que vamos a tener un adulto sano. Una pregunta que tengo apuntada aquí de las historias de los últimos días es ¿qué porcentajes tenemos que seguir para saber es decir, cómo calcular los gramos que tiene que comer de esta alimentación nuestros perros? Obviamente es una pregunta bastante compleja porque depende mucho del perro, raza, actividad física.
Pero si pudieses orientarnos o si tienes algún post sobre ello que nos puedas dejar luego en historias para que la gente investigue o utilizas alguna calculadora o tienes alguna página o algo que luego nos puedas dejar como herramienta para los primeritos, estaría genial. Yo creo que tengo bien clara, como tú dices, los porcentajes, porque llevo tiempo intentando investigar sobre ello. Importantísimo investigar, leer, reciclarse, consultar con profesionales. Pero bueno, para la gente o que bien no se lo pueda permitir o que quiere intentar hacerlo por su cuenta, sí nos puedes dar alguna herramienta o algunas bases o porcentajes para empezar a guiarnos. Mira, hay porcentajes que se manejan, lo que pasa es que, y ahí vamos a lo que hablábamos en un principio, depende del modelo, ¿ok? Los porcentajes que generalmente conseguimos en Internet de manera muy rápida son los del modelo BARF, que BARF básicamente lo que significa es, en español es ACBA y es alimentación cruda biológicamente apropiada, ¿ok? Ese es un modelo que diseñó un veterinario australiano. Él tiene un libro que es excelente, está escrito de manera muy sencilla y habla de los porcentajes de ese modelo. Se llama Dieta BARF, lo consiguen en Kindle, lo consiguen en Amazon. Así que la mejor guía que pueden tener en cuanto a porcentajes del modelo de alimentación y una guía sin sesgos de Internet, porque en Internet podemos conseguir mucha información y no sabemos si es verídica o no, sería ese libro mi recomendación. Los porcentajes que yo manejo en particular no son necesariamente esos. Yo no sigo siempre el modelo BARF. Trato de ajustarlo mucho a la raza del cachorro, las necesidades del cachorro, en caso de que estemos hablando de un cachorro o de un perro adulto. Usualmente, si hablamos de cachorros, lo que hacemos es pesar al animal y sacamos, en base a su edad, un porcentaje de la comida. Por ejemplo, si tengo un cachorro de 2 meses y me pesa 1 kilo, de ese kilo yo saco el 10%. Y eso es lo que representaría su comida. Estaríamos hablando que debería comer 100 gramos de comida al día, dividido en un número de raciones. A medida que eso va creciendo, el porcentaje lo vamos disminuyendo. Obviamente, ese porcentaje de comida, digamos, de esos 100 gramos de comida, tenemos que a su vez dividirlo en los macronutrientes, ¿ok? Usualmente se maneja un 60% de huesos carnosos en cachorros, un 20% de proteínas y un 10% de vegetales. A veces yo trato en cachorros de bajar muchísimo más esos vegetales y subir más las proteínas. Pero más o menos, esas son las cosas, digamos que los porcentajes en línea. Mi mejor sugerencia, si quieren hacerlo por cuenta propia, el libro del doctor Ian Billingsburg, Dieta BARF, es la mejor guía en un lenguaje sumamente sencillo, incluso da ejemplos de menú y todo lo demás, y cómo sacar bien específica la formulación. Ese me lo apunto yo porque no lo conocía, entonces me va a parecer una lectura súper interesante también. Porque como dices, al final buscas por internet y de aquí dice una cosa, aquí la otra, y los porcentajes cambian radicalmente. Y yo he leído, por ejemplo, el 60% que tú has dicho de huesos y en otro sitio he llegado a leer solo el 30%, buscando información para cachorros, por ejemplo. Entonces el contraste es muy grande porque lo que estás quitando de hueso lo estás metiendo de proteína o vísceras y la proporción obviamente es como cuando hablamos de nuestra alimentación entre carbohidratos y grasas. Y eso es porque un 30% es mucha diferencia. Sí. Entonces, sí, por eso hay que tener mucho, digamos que mucho enfoque, estar muy seguros de qué estamos buscando y cómo lo queremos hacer. Igual que pasa con nosotros, no hay una dieta única, ¿ok? No hay algo que les sirva a todos los cachorros y les funcione a todos por igual, hablando de cachorros, pero si nos hablamos ya en el universo de perros y gatos, adultos y cachorros, no hay una verdad, no hay una sola dieta ni un solo porcentaje. He tenido casos, por ejemplo, de cachorritos que nos manejamos con una proporción de huesos que vendría a ser la que le correspondería en base a su peso, a su edad, y el cachorro me tiene problemas para digerirlos, ¿okay? Le están cayendo muy pesados y tenemos que bajar las cantidades antes de lo previsto. Entonces hay que escuchar muy bien también el cuerpo del paciente, ir ajustando las necesidades del paciente. O sea, el estudio nos da una guía, pero también es la individualización, ¿okay? De hecho, están preguntando por el nombre del libro, luego lo dejaré, cuando guarde el directo, lo dejaré apuntado, lo busco y lo dejo apuntado, incluso lo subo en historias, en un enlace, para que no tengáis que estar buscándolo por ahí o no nos equivoquemos, lo dejaré apuntado el nombre de ese libro, que es próximamente interesante. Antes has mencionado el modelo PRESA y tengo una pregunta relacionada con el modelo PRESA. Primero cuéntanos qué es un poquito, yo sí lo conozco, pero bueno, seguramente
suene a chino a la mayoría. Bueno, el modelo de presa no es más que ofrecer a una presa entera, ¿ok? Como que si el animal la acabaran de cazar. Usualmente manejamos o aves pequeñas como la codorniz. Si son perros grandes, podemos manejar un pollo entero o un conejo. El punto es el animal completo. No lo vamos a trocear, no lo vamos a dividir, así tal cual entero. Y no tiene mucha más explicación que eso. Al ofrecer la presa entera, estamos ofreciendo desde pelos hasta órganos, hasta huesos y por supuesto el músculo. Eso es una dieta sumamente completa. No es un modelo, digamos, que se adapte demasiado en el tiempo porque es más costoso. La variedad siempre es necesaria en la alimentación natural. Yo siempre digo que eviten casarse con, digamos que una receta común siempre es proteína o pechuga o suprema de pollo, el cuello de pollo como hueso carnoso y el hígado. Y nos quedamos ahí. Los 365 días del año el perro o el gato está comiendo lo mismo. Eso es una dieta deficiente. Si bien está cumpliendo con proteínas, órganos y huesos, no me está teniendo variedad. Y si no ofrecemos variedad de órganos, si no ofrecemos variedad en cortes de proteínas, nos estamos quedando carentes en algunos aminoácidos, en algunos minerales, en algunas vitaminas. O sea, la rotación siempre es importante. No quiere decir que vamos a cambiar el menú todos los días. Lo podemos hacer una vez a la semana, cada 15 días. Depende mucho de nuestra disponibilidad, del acceso que tengamos a las materias primas. Pero el modelo presa se complica porque, por ejemplo, acá en Argentina, a lo sumo, lo que yo he conseguido para mi gato y su tamaño es codorniz. Ya lo que es pato, por ejemplo, se excede muchísimo en los costos. La liebre o el conejo también. Entonces, es jugar un poquito con lo que conseguimos, pero básicamente es eso. Y la dificultad del controlar quizá la cantidad de comida que esté comiendo. Mi perra, por ejemplo, le das un conejo y se lo va a comer entero. Entonces, si tiene que comer 500 gramos al día, le doy un conejo y tengo que tener 3 o 4 días sin comer. Entonces, también se tiene que hacer bastante complejo y llevar un control. Pero bueno, es un modelo interesante y a mí me consultaba una duda que decía por qué su perro se le escapa muchísimo más con la alimentación impresa. No sé si puede tener algo que ver con un altísimo nivel de energía y que el perro necesite desahogarse o un cambio Sí, de comportamiento, no sé, tú nos dirás algo. sí, realmente ahí habría que ver un poco más el contexto. Cuando habla de que se escapa es que busca hacer más ejercicio, es un perro que tiene actividad física, tiene actividad mental, o es un perro que pasa todo el día durmiendo. Habría que ver realmente. Usualmente lo que ocurre con la alimentación natural es, obviamente, no van a haber estos picos de energía, que es lo que ocurre mucho con el cachorro y nos hemos acostumbrado a eso de estas destrucciones que hace el cachorro por estar aburrido o que no sabe estar solo. Y se ha visto mucha relación con la alimentación, ¿ok? Y yo hago mucho el símil de lo que ocurre con los niños y la hiperactividad por el exceso de azúcar. Que entonces tenemos a los niños que comen demasiada azúcar y después se están trepando por la pared como locos porque no saben qué hacer con tanta energía. Con los animales pasa lo mismo cuando son alimentados con balanceados o con pienso. Cuando tienen una alimentación natural están mucho más estables. No quiere decir que no jueguen, necesitan jugar, necesitan la actividad física, pero son más capaces de modular ese momento de juego con el momento de descanso y no esa hiperactividad continua. En ese caso en particular habría que evaluar muchas cosas, Vale, empezando por la conducta. aquí nos han hecho 2 preguntas, voy a atreverme a contestarlas yo, ¿vale? Y tú me corriges en lo que haga falta. Que para eso de las ¿Seguro? por un lado, nos dicen si se podría utilizar alimento premium sin granos y suplementar con algo de comida cruda como el hígado. Yo personalmente lo hice al hacer la transición de mi perrita que ya era mayor. Que primero busqué un pienso que no llevaban nada de grano y era 95% carne y un 5% de vegetales o alimentos ricos en pues, vitaminas y minerales. Y le iba introduciendo pues hígado, carne, huesos y así fue como inicié la transición. Lo que pasa es que yo decidí dar el paso. Yo pienso que antes que dar un alimento balanceado es una gran idea si no quieres o no puedes dar el paso a alimentación bar. Un alimento premium sin cereal complementado con algo de comida real le va a dar una mejoría brutal a tu perro. Si no me equivoco, yo creo que sea una gran opción si no quiero o no puedo dar el paso. No sé si tú me complementarías No, conmigo. correcto. No, completamente de acuerdo. Y sí, hay casos en los que se maneja de esa manera.
Mi único detalle allí sería, y es evaluar, ¿ok? De acuerdo al perro, si manejarlo cocido o manejarlo crudo, ¿ok? En un principio yo sugeriría manejarlo por lo menos con periodos mínimos de cocción para evaluar cómo lo tolera, eh, y ver si incluimos, porque el combinar, y es ahí donde vendría el detalle, también depende mucho de la calidad del pienso que estamos hablando. Ese que tú comentas que solo un 5% de carbohidrato y 95% de proteínas me parece fantástico. Por eso Y acá, por lo menos, no carbohidrato, el que yo comento por lo menos no era carbohidrato, era en plan extracto extracto de planta, extracto de semillas para añadir, o suplemento de omega, es decir, era 0% carbohidratos estas. no, imagínate, no, la calidad que me estás hablando ahí es fantástica. El tema es, por ejemplo, acá en Argentina eso no se consigue. Aquí estaríamos hablando de, a lo sumo, del mejor balanceado que tiene un 50% de carbohidratos. Es muy difícil conseguir sin cereales. Entonces, ahí el combinar ese balanceado o ese pienso con algo de comida cruda, probablemente el animal no lo pueda digerir. Entonces, la sugerencia sería, sí, combinar, y siempre va a ser mejor un aporte de algo de comida real, es mejor que nada. Lo que tendríamos que ajustar es probablemente algo de cocción, probablemente en una comida separada, no en el mismo plato, evaluar la respuesta del animal, pero sí, se puede manejar. No es, y siempre me gusta aclarar, se entiende la idea de que todos los ultraprocesados hacen daño, ¿ok? Lo ideal es un cambio a un modelo completamente natural, pero también hay que entender que no todo el mundo puede hacer la transición, no todo el mundo puede llevar a cabo el cambio completo de alimentación. Incluso en los gatos mayores se hace sumamente complicado el sacar el pienso y empezar a ofrecer alimentación real porque se han hecho adictos a los carbohidratos. Entonces, en esos casos es tratar de hacer lo mejor que podamos hasta donde nuestro peludo nos los permita y lo tolere. Siempre bajo el principio de buscar la salud, mejorar la alimentación, pero tampoco volvernos obsesivos. No podemos llegar completamente a una alimentación natural. No podemos llegar 100% a un modelo crudo. Ya con ofrecer algo de comida natural, estamos mejorando muchísimo su calidad de vida. Vale, otra pregunta que tenemos era, si mi perro no tolera vísceras, ni crudas ni cocidas, ¿las puedo eliminar? Atreviéndome a contestar, y les digo que no. Es decir, no podrías, si lo haces, tienes que buscar un suplemento, porque igual que explico cuando hacemos una alimentación carnívora en seres humanos, es el multivitamínico de la naturaleza. Y si tú le quitas las vísceras, aunque le des toda la energía, toda la proteína y toda la grasa que necesita, va a tener unas carencias brutales de vitaminas y minerales. Aunque coma los mejores huesos, es vital. Y si no tolera las vísceras, tendré que buscar un suplemento. Una víscera que es muy fácil de conseguir, por ejemplo, los hígados de bacalao, por ejemplo, tienen una textura, o incluso creo que hay alguno que pueda estar cocido, si no me equivoco, y los toleran súper bien. Por lo menos, vamos, la mía los devora, lo dejo como idea para que pruebes con otras vísceras, que a lo mejor no tiene que ser vísceras de mamíferos, sino de animales marinos que además son más ricas en omega 3 o vitamina D o vitamina E, por ejemplo. Tal cual, nada que agregar a eso. El punto allí sería evaluar. O sea, realmente no tolera nada de órganos. Sería extraño. Puede a veces pasar con el hígado y pasa muchísimo. Y hay que tener cuidado con la cantidad de hígado que se ofrece en la dieta, porque por el tema de las cantidades elevadas de vitamina A que tiene el hígado, usualmente causa diarrea si nos excedemos. Entonces hay que ver si no te lo está tolerando porque le están ofreciendo ese órgano en mucha cantidad, porque no se ha hecho una correcta transición, o en casos muy puntuales sí puede haber algo de intolerancia a algún órgano en particular, pero has probado con todos, has probado con órganos de otros animales, has probado con sesos, con vaso, con, o sea, todos los órganos o uno en particular. Exacto, porque es muchísima tenemos mucha variedad de órganos para elegir. Yo tengo la suerte de que la mía le da igual. Y da igual que sea hígado, le asadura o sesos, o no, lo acepta todo, así que yo por ese lado tengo mucha suerte. Mira, vamos a seguir con algunas preguntitas que creo que mucha gente las tiene en la cabeza y que me han hecho por aquí. Eh, la leche, ¿vale? Tanto con lactosa como sin lactosa, tu opinión sobre ella en su alimentación. Y también ya aplicada a si es un cachorro o, porque también me preguntan si es un adulto que la tolera. O sea, ¿puedo seguir dando o no?
El tema con la leche es lo mismo que pasa con nosotros, ¿ok? La leche, generalmente los animales son intolerantes a la leche de otro animal que no sea de su misma especie y no la necesitan después de ser destetados. Entonces, no tiene mucho sentido darle leche. En todo caso, si lo vamos a manejar, que sea a modo de el kéfir, por ejemplo, el kéfir de leche es un probiótico y puede aportar beneficios interesantes si el animal lo tolera, porque no todos lo toleran. Y también el punto con los probióticos es el hecho de si está en condiciones de consumirlo. Partiendo de la base de que todo animal que esté bajo una dieta con balanceados tiene una microbiota alterada, manejar los probióticos debe ser de manera muy específica y con mucho cuidado, porque es como que nosotros tengamos un jardín completamente descuidado donde está creciendo cualquier cosa y vamos a tirar fertilizante. ¿Okay? Ahí va a crecer todo, lo bueno y lo malo. De esa manera van a actuar los probióticos. ¿Okay? Generalmente yo lo que sugiero para el uso de los probióticos es primero una dieta de eliminación, una limpieza del intestino y luego irlos sumando de manera progresiva de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Mi primera opción en esos casos no sería el kéfir de leche porque tiende a causar algo de diarrea en los perros, entonces es manejarlo con cuidado. Crema de leche funciona muy bien como grasas aparte, o la manteca o la mantequilla, pero la leche como tal no tiene mucho sentido. Vale, y el resto de lácteos, por ejemplo, de ahí lo que te diría de lo que he dicho de qué importante es o acudir a un profesional como tú o al menos investigar. Yo leyendo, buscando información, he llegado a leer que en tu elaboración de tu menú bar incluías 1 kilo de queso fresco. Era para un mes, ¿vale? Era para hacer un menú mensual y ponía 1 kilo, ¿vale? Entonces estamos en la misma. El perro no necesita lácteos como tal, no es algo natural en su dieta. Y tú ves esto por una página y dices, oye, pues voy a meterle queso, de vez en cuando le doy un queso al perro. Entonces, coherencia no tiene mucha. Es decir, yo, por ejemplo, al cachorrito a veces le pongo un poquito de leche de cabra de la mía y bueno, porque pues, tiene 2 meses, está recién destetada y la coge con mucha gana, pero en breve pues no volverá a tomar leche porque es algo, como tú bien has dicho, que no es necesario una vez destetado. Igual que pasa con los seres humanos, dejan de producir la enzima lactasa y al final lo que va a generar son pues, diarreas o vómitos o malestar o intolerancia. Entonces nos preguntan aquí si la leche podría sustituir a la cáscara del huevo. Mm, No, no, no. de hecho, la cáscara del huevo también nos puedes hablar un poquito sobre la cáscara del huevo en esta alimentación. De entrada, la respuesta a esa pregunta es no. La cantidad de calcio que tiene la leche en comparación a las necesidades son ínfimas, o sea, no está aportando nada, sumado el hecho de que ni siquiera sabemos realmente del calcio que tiene la leche, cuánto pudiera estar absorbiendo. Okay, probablemente prácticamente nada. Entonces, no. La cáscara de huevo es un sustituto de un tipo de calcio que se puede utilizar en dietas donde por alguna razón no podamos manejar huesos carnosos. No es mi fuente de calcio favorita, al menos no para manejarla a largo plazo. La manejo en situaciones muy puntuales. Hay otros aportes de calcio preferibles, de mejor calidad, pero siempre buscando priorizar el consumo de huesos, bien sea a modo de huesos molidos, a modo de huesos triturados, pero nada, en resumen, la cáscara de huevo es una opción muy puntual para la sustitución del calcio, pero la leche no entra allí ni por eso. Es mejor dejarlo claro porque, como digo, luego leemos por internet cosas y podemos ver de todo. Algunas otras preguntas. ¿Las calorías importan? La pregunta del millón, calorías. Esa es una pregunta capciosa. Las calorías importan porque necesitamos cumplir con unos requerimientos, ¿ok? Hay unas necesidades calóricas tomando en cuenta que las calorías es una medida de medición de la energía, ¿ok? Ahora, es lo mismo que yo le aporte a mi cachorro las 500 calorías que necesita en vegetales o las 500 calorías que necesita en proteínas. Son 500 calorías, pero no es lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene el punto. Sí, las calorías importan, hay que cumplir unos requerimientos calóricos, pero más que eso, hay que cuidar la fuente de esas calorías, ¿ok?
Y aquí es donde entra lo que estábamos hablando desde un principio, el pilar de la alimentación, y los vegetales, las legumbres, los cereales no forman parte de ese pilar. Es que es tal cual en las personas. Las calorías importan, bueno, para aprender a controlar la cantidad de lo que comes, o en este caso de lo que le estamos dando a ellos, es un factor que podemos tener en cuenta, pero es mucho más interesante controlar esos porcentajes que tú nos has contado, pues en el caso de un cachorro, un 10%, que luego se va reduciendo, creo que hasta un 2% también según la edad y el peso, y es mucho más interesante controlar estos porcentajes, una vez se los gramos que necesita, completarlo con los huesos, vísceras y músculo, y con ese porcentaje pequeño de frutas, vegetales o complementos, y con eso vas a cumplir las calorías. Es decir, estas fórmulas están diseñadas para que tu perro tenga las calorías necesarias de las fuentes adecuadas. Y esto es tal cual lo hacemos en las personas. Puedes darle un donut que le estás dando 300 calorías, pero no son las que necesita. Entonces es mucho más interesante, tanto en nosotros como en ellos, pensar en gramos y en porcentajes de los alimentos que necesitamos y no tanto en calorías. Y al final veremos los resultados en salud, en peso, en estética, y es que los veremos tanto en ellos como en nosotros. Correcto. Vale, no sé si tú quieres añadir o recalcar algo específico que se nos pueda haber quedado en el aire, o yo tengo aquí un par de preguntitas más, pero que no sé si le puedes dar respuesta porque creo que son preguntas que te tenían que hacer una consulta personalmente, porque, por ejemplo, esta alimentación para perros con vómitos frecuentes y sin patología, ¿sabes? Vómitos frecuentes sin patología, a lo mejor sí que hay patología o lo que tú decías, que tiene un problema y es la alimentación. Quizá la transición y el cambio directamente puedan ayudar a ello, pero eso ya sería, creo que una consulta o no sé si puedes arrojar algo de luz a esta persona. Sí, fíjate, esa pregunta va muy de la mano con algo que es muy común, y es el hecho de mi perro tiene un diagnóstico de gastritis o colitis o cáncer, o mi gato tiene insuficiencia renal, ¿puede llevar una alimentación natural? La respuesta a todo eso es sí. Okay. Todos los perros y todos los gatos se van a ver beneficiados de un cambio de alimentación. ¿Okay? Entendamos un cambio desde lo más mínimo, que es aportar algo de comida real en la dieta, como hacer un cambio absoluto de abandonar los ultraprocesados y llevar una dieta completamente natural. El punto es que no todos se van a ver beneficiados de una dieta cruda. No a todos los pacientes se les va a indicar una dieta cruda. Una dieta natural, sí, pero no una dieta cruda. Pongo el ejemplo de, lamentablemente, algo muy común que cada vez se está viendo más, pacientes con cáncer. ¿Okay? Un perro o un gato diagnosticado de cáncer no es apto para llevar una dieta cruda. Partiendo de lo que estábamos hablando desde el principio, cuando manejamos la carne cruda, estamos hablando de un sistema inmunológico que está en capacidad de lidiar con cualquier bacteria extra que nos pueda quedar por allí, porque el sistema inmunológico está en completa funcionabilidad. En un paciente con una patología como por ejemplo el cáncer o alguna inmunodeficiencia en el caso de los gatos, tiene un sistema inmunológico que ya está sobrecargado o que ni siquiera existe. En esos casos, exponerlos a trabajar o al posible riesgo de ofrecer carne cruda no tiene ningún sentido. Entonces ahí debemos ajustar el modelo de alimentación a lo que el paciente necesita. Así que hay cosas que ajustar, ahí cambiaríamos por completo las proporciones de los ingredientes. Por ejemplo, no manejaríamos hueso y tenemos que sustituir eso con otras cosas. Entonces, hay cosas que ajustar. En patologías no se puede hablar de una lectura en particular o un porcentaje en particular, como lo pudiéramos hablar en pacientes sanos, porque se debe ajustar mucho a cada diagnóstico, a cada tolerancia, al tratamiento que esté llevando el paciente. Así que son cosas que ajustar. Un perro con vómitos continuos, básicamente lo primero que nos está diciendo es que está teniendo un problema de acidez estomacal, y no es que está ácido el estómago, es al contrario, ¿ok? Me está teniendo lo que se llama como hipocloridria, que es muy poca acidez estomacal, y por eso el reflujo y por eso los vómitos biliosos en la mañana. Eso hay que corregirlo con alimentación, probablemente con algunas enzimas digestivas. Mi sugerencia sería cambio de alimentación, porque los carbohidratos no lo están ayudando. Vale, mira, y ya para ir acabando, que imagino que ahí sobre todo que tienen mucho de verdad, que tienen más cosas que hacer. eh, ¿Cuántas veces deben comer al día nuestros perros? Y aquí creo que también has hablado tú muchas veces del ayuno en los perros. Es decir,
están diseñados, es decir, a veces comen una vez al día y habrían días que ni comerían y no pasa nada, aunque ahora los tenemos tan acostumbrados que en el momento no tienen su dosis diaria, bueno, la mía se pone como loca como no tenga comida en el plato. Entonces, ¿hay un número de veces o cómo tenemos que hacer las cosas? Ahí funciona más o menos igual que nosotros también. En los cachorros sí debemos dar un poco de más frecuente las comidas, también depende del tamaño. Generalmente manejamos en cachorros desde el destete hasta los 3, 4 meses, raciones de 4 comidas al día, luego vamos bajando 3 comidas diarias y ya en perros adultos se puede manejar desde 2 comidas al día con periodos de ayuno de 12 horas entre comidas o depende del perro, depende del cuidador, hasta una comida al día, ¿ok? Comida cada 24 horas. En el caso del perro, eso se puede manejar perfectamente. El punto es irlo habituando. En los cachorros, generalmente, esas 3 comidas, ¿cómo saber cuándo bajarla a 2? Usualmente el mismo cachorro lo indica. Empieza a rezagar una de las comidas, tiende a hacer la comida del mediodía. En el momento en que ya empezamos a ver que le está dando mucha vuelta para comer, lo que ya no lo come con el mismo no lo devora de la misma manera, ya generalmente eso es indicativo de ello. Ya puede prescindir de esta comida y tenemos 2 comidas principales. En el caso de los gatos, se ha hablado mucho del tema de que el gato necesita estar comiendo continuamente durante todo el día, porque si no vamos a tener un problema de hígado graso. Lo que se ve en el gato es básicamente el típico hígado graso por el exceso de los carbohidratos. El gato tiene un problema a la hora de hacer el cambio en el metabolismo de carbohidratos a grasas, comenzando porque ni siquiera debería ser su fuente de energía principal los carbohidratos. Y cuando hacemos esos periodos de ayuno con una alimentación a base de carbohidratos, podemos tener problemas hepáticos. El gato, antes de exponerlo a ayunos prolongados o ayunos intermitentes de más de 6 horas, debemos primero enseñarlo a comer, ajustar horarios de comida, mejorar la calidad de la comida y después considerar pasar a, por ejemplo, mi gato, él come 2 veces al día, desayuno y cena a sus horas de ciclos circadianos, ¿ok? Temprano a la mañana y al final de la tarde, y lo lleva así desde hace 3 años que está comiendo natural, ¿ok? Pero en un gato que llevase una alimentación con balanceado, eso no va a ser ni siquiera recomendable porque va a generar un estrés metabólico. Vale, y por ejemplo, puede darse que porque me han dejado otra preguntita por aquí por privado de iniciar a tu perro una dieta bar, en este caso me decía que un mes, y que tenía como mucha picazón, que en caso de dermatitis seguramente, o rojeces, que a mí de hecho me pasaba con la mía antes de la dieta bar y me ha seguido pasando, y por eso muchas veces le tengo que cocinar la carne. Puede haber alguna alergia o intolerancia, incluso que esté adaptado ya al animal o que no es seguir adaptar con las carnes crudas. Sí, puede pasar, pueden haber intolerancias, pueden haber sensibilidades. Habría que, mi sugerencia en ese caso sería hacer una dieta de eliminación o una dieta de descarte, donde básicamente vamos a trabajar con una sola proteína diferente al pollo o la carne de res, y el cerdo tampoco sería una primera opción, por un tiempo predeterminado, ingredientes muy puntuales, ver la reacción del paciente, si con eso calma, y luego empezar a incorporar los sospechosos a que pudieran causar alergia, a ver si realmente es un tema de alimentación, si es un tema de ambiente o si está pasando algo más. Y en este caso, cocinarla, por ejemplo, dar la comida cocida podría ayudar a mejorar estos síntomas. Pudiera, lo ideal sería unir el tema de la dieta de descarte con periodos de cocción, a ver, tal vez incluso con algunas enzimitas digestivas para ayudar a esa parte. Hay varias cosas que se pueden manejar al mismo tiempo para primero permitir ese intestino que descanse, porque si está teniendo alergia, vean a la piel como un reflejo del intestino, ¿ok? Si yo me estoy rascando mucho o estoy teniendo mucha caspa o estoy teniendo mucha comezón, es probablemente porque algo está alterado a nivel intestinal. Lo que tenemos que ver es qué exactamente. Entonces, hay cambios drásticos que hay que hacer. Comenzar con una dieta muy, muy limpia y muy, muy simple, y por un tiempo de 2 a 3 semanas, y luego ir viendo los ajustes que se van haciendo. Pues yo creo que con esto podemos despedirnos. Bueno, aquí tenemos la última preguntita de mi perro come cada 3 veces al día y tiene baño, pues yo pienso que si come con ganas y el perro está saludable, no hay ningún... Realmente, sí, realmente el tema de cuántas horas ayunar o cuántas veces al día debe comer
va a depender mucho de qué queramos nosotros. ¿Okay? Lo que sí no sugiero es que coma más de 3 veces al día. Establecer por lo menos horarios de comida fijos, desayuno, almuerzo y cena, está bien, con las porciones que le corresponden, que puede manejar, que puede bajar a 2 comidas al día, habría que evaluar. Pero si las come bien, no está teniendo ningún problema. Adelante, es decir, si le está sentando bien y se ajusta a sus propósitos, perfecto. Exacto. Pues nada, para despedirnos, si quieres decirnos dónde te podemos encontrar o contratar tus servicios, si tienes canal de YouTube o si tienes alguna página o algo para contactar contigo, para darnos más información, pues adelante, Vero. Bueno, en todas mis redes sociales estoy en Facebook, Instagram y Twitter como @Vero en casa. Realmente siempre estoy más activa por Instagram que por cualquier otra red. También está mi página web, todavía está en proceso de construcción, pero ahí pueden conseguir mi ebook. Es veroencasa.com, así como suena, todo pegado. Bueno, y quedo a su disposición cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir por un mensaje DM de Instagram o enviarme un correo, veroencasa@gmail.com, como gusten. Bueno, ha sido un placer para los que no puedan conocer de tu comunidad y quieran hacer lo mismo que Vero está haciendo con sus perros, pero con ellos mismos. Además de entrenador, puedo asesorarte a nivel nacional, soy experto en el tema ayuno, técnica y adaptada a nuestra evolución natural. Así que a mí me puedes encontrar principalmente aquí en Instagram y igual me puedes escribir por mensaje o mi correo que lo tenéis en mi perfil. Ha sido un placer y esperamos haber resuelto muchísimas dudas y ayudaros a mejorar la vida de nuestros peludos. Encantado. Muchas gracias, Vero. Gracias, Víctor.